Damos la bienvenida a esta tercera sesión del Taller del Testigo. Como su nombre lo indica, es un taller donde estamos formándonos para ser testigos de la palabra del Señor. De tal forma que le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Le invito a usted, si no ha podido ver las anteriores dos sesiones, que en este mismo canal, en esta misma lista de reproducción, usted pueda observar las dos anteriores sesiones. Sin embargo, usted podrá encontrar allí unos videos anteriores que corresponden a unas temporadas anteriores o a años anteriores. Este año estamos abarcando la enseñanza con unas nuevas herramientas. Así que antes que todo, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por lo que ha hecho en cada uno de nosotros. Le pido el favor a María que por favor hagas la oración para comenzar, si eres tan gentil. Gracias. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias, Señor, porque una vez más, Señor, tú nos has permitido estar aquí reunidos, unánimes, unidos en un mismo amor y en un mismo sentir, Señor, que es aprender de ti, aprender, Señor, de la enseñanza que tú tienes para hoy, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por cada vida, Señor, que está aquí representada, Señor. Gracias porque eres tú quien has dado la vida, quien has dado la salud, Señor, para poder estar aquí. Gracias, Señor, por también tener este amor, Señor, para buscar de ti, para aprender cada día más de ti. Guárdanos en ti, Señor. Guarda nuestro corazón en ti, Padre Santo, para que no nos apartemos de ti, sino que cada día, Señor, seamos perseverando, seamos firmes, Señor. Ayúdanos y a tener este amor como hermanos, Señor, como somos en ti, Señor, un solo cuerpo. Ayúdanos, Señor, a honrarte, a respetarte, Señor, y a ser uno solo contigo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, María. Bueno, hoy, como hoy abarcamos un tercer punto, un tercer aspecto en lo que hemos de trabajar en el taller de testigo. Recuerden que una de los frutos que debería dar el taller de testigos es que nosotros, luego de aprender la palabra, luego de ver la importancia de la palabra, nosotros salgamos a llevar la palabra a los demás. Es decir, que la palabra no se quede solamente en nuestro corazón, sino que nosotros vayamos a los demás a llevar el mensaje de Cristo, que nosotros seamos estimulados en el amor del Señor a hacer grupos de estudio, a llevar el mensaje de vida a las demás personas, porque ellos lo necesitan. De tal forma que nos estamos preparando es para enseñar la palabra y queremos aprender bien para enseñar bien. Hoy el título de esta enseñanza es Palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna. Ese es el título de esta enseñanza. Así que vamos a dar inicio y quisiera proyectar acá por un momento este punto. Quisiera preguntarle a todos, ¿qué aqueja al mundo? ¿Qué aqueja en este momento al mundo? Levanten la mano, por favor. ¿Qué aqueja al mundo? Levantemos la mano. ¿Qué aqueja? ¿Cuáles son los problemas principales del mundo? Que cuando usted prende el televisor, cuando usted lee el periódico, cuando usted enciende la radio, cuando usted ve ay, se me escapa, las noticias por redes sociales, ¿qué encuentra? ¿Qué es lo que usted halla? Bien, acá en orden vamos a preguntar, voy dándoles la palabra y por favor van indicando qué opinan. Héctor. Buenas noches para todos. Eh, Catástrofes naturales es lo que más se ve. Catástrofes naturales, bien Héctor, bien, muchas gracias. Catástrofes naturales. Pastor Wilson, Yo creo que la violencia, paz. El mundo está muy convulsionado con violencia. la violencia, claro que sí, la violencia. Alexander, buenas noches. Buenas noches para todos, un gusto. Bueno, ¿qué vemos? ¿Qué aqueja al mundo? Las guerras, países contra países. Bien, las guerras, país contra país, muy bien, muy bien. Miguel, levantaste la mano, cuéntanos, por favor. Pastor, yo creo que la incertidumbre económica es lo que más afecta los intereses del,
de la humanidad en este momento. La incertidumbre económica, bien, buen punto, muy buen punto. Juan David, Muy buenas noches para todos. Lo que aqueja al mundo es la injusticia, donde ya para nadie es un secreto que reina la maldad y el malo tiene privilegios y el bueno no. muy bien, entonces la injusticia en donde el malo tiene privilegios y el malo tiene privilegios y, pues el inocente, el débil no los tiene. Bien, gracias Juan. Gerson, Paz, la corrupción de los gobiernos, la injusticia hacia los pobres. la corrupción de los gobiernos, la injusticia de los pobres, bien, Gerson. Olga Cardona, por favor. Buenas noches para todos. Yo pienso que lo que más está quejando en este momento al mundo es la falta de amor. La falta de amor, claro que sí, también se ve un desamor y una desatención en cuanto al prójimo inmensa. Bien, gracias, Olga. Sandra, adelante. ¿No tienes audio, Sandra? Habilítalo, por favor. Buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga y agradezco al Padre que me haya concedido el permiso de volverme a reunir con ustedes. Pues tampoco Amén. podemos dejar de lado ver el éxodo que están sufriendo muchos hermanos, así como los venezolanos, los haitianos que están pugnando por entrar a otros países con hambre, con niños a cuestas y todas estas cosas, pues nos deben de entristecer también y de preocupar. Muy bien, Sandra, muy bien. Claro, la migración o el desplazamiento obligado, ¿no? Muchos están allí Mm, excluidos en ello. Muy bien, Sandra. Bien, fijémonos que hay varias cosas en las cuales podemos colocar el ojo en cuanto a lo que está sucediendo alrededor del mundo. Yo quise aquí colocar solo algunos y bueno, pues coloco la pobreza, ¿no? La pobreza es una de las cosas que se ven en el mundo y ello tiene que ver con varias cosas que mencionaron ustedes, la incertidumbre económica, la migración obligada. Bueno, coloqué también el egoísmo, ¿no? Por causa del egoísmo es que se despiertan las guerras, lo dice Santiago también. Las adicciones. Aquí coloco, por ejemplo, la adicción a estupefacientes, al alcohol, a los dispositivos móviles, a los juegos de video e incluso otro tipo de juegos de azar. El divorcio, entre muchas cosas, entre muchas cosas. Y en medio de todo esto también está también incluida la violencia, ¿no? Cuando vemos a una persona pobre, pues allí ha sufrido violencia directa o indirectamente. Cuando hay egoísmo, entonces allí nacen las guerras. Cuando hay adicción, una persona puede enredarse también allí, ¿no? En diferentes tipos de violencia. El divorcio también implica violencia. Y todas estas cosas son las que estamos viviendo a diario o estamos viendo a diario en la vida que nosotros estamos llevando, ¿no? Ahora haría una pregunta. Para esta pregunta, para no hacer larga la introducción, ¿Jesús prometió acabar con ello? Levantan la mano, por favor. ¿Jesús prometió acabar con ello? Juan David levantó la mano, listo. Ya hay 3 manos levantadas. Stop, stop. Vamos a quedarnos con esas. Bueno, 4. Está bien, Antonio, tranquilo. Levántala, levántala. Muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces, Juan David, adelante. Buenas noches. Jesús no prometió pues, que la vida sería color de rosa. Él en un texto dice, Se fue en Juan la vida David. tendremos Bueno, aflicciones. Aló. que en la vida tendremos aflicciones, sí, señor. Eh, bueno, Sin embargo, allí cuando dice que en la vida tendremos aflicción es por causa del Evangelio, ¿no? Entonces nos pueden llevar a la cárcel y todo eso, lo cual tiene un poquito de diferente a lo que estamos viendo. Un poquito, porque no es que esté desligado. Entonces, bien, Juan, muchas gracias. Pastor Wilson. No, no, señor, él no prometió términos para nada. Bien. Gracias, Pastor Wilson. Héctor. Dice que se levantará el padre contra el hijo, bueno, van a haber discusiones entre parejas, van a haber inconformidades entre los familiares, por decirlo así, entonces no la va a quitar. Ok, bien. Gerson,
Pues ahí no dice que él va a acabar con eso, sino que él dice que los que lloran serán consolados. Y Muy que buen texto, claro que al sí, los final, que lloran, él promete que los que han llorado serán consolados, claro que sí. Bien, Pastor Arelis, Buenas noches para todos. Él no nos prometió solucionar los problemas económicos ni nada de eso. Él no vino para solucionar esa clase de problemas, sino los problemas espirituales. Un bien, problema gracias, espiritual. Pastor Arelis. Muy bien, no, los problemas espirituales, muy bien. Y Antonio, ¿qué ibas a decir? Cuéntanos. Pues, pastor, en todos estos procesos que nos permite Dios, nos hace probar también la fe. Ok, pero ¿crees tú que él lo prometió o no lo prometió? Sí, ¿Sí lo prometió? sí. Ok, listo, Antonio. Gracias por la opinión de Antonio. Dice que sí lo prometió. Bien. Brian y Catherine. Paz, pues él no lo prometió porque él dijo que en el mundo tendréis aflicciones. Y yo dice también que no, que, que yo no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes. Sí, Entonces, pues digamos que no lo prometió, pero también prometió pues acabar con eso cuando él dice que jugará toda lágrima. O sea, como que sí, no. como que sí, Y ¿no? aquí, o sea, aquí no, en el mundo no, pero cuando estemos en la plenitud, sí. Ok, muy bien. Buena, buena respuesta. Muy bien, bueno, vamos a continuar acá. Yo coloqué aquí después de haber mostrado algunos problemas, pues Jesús no prometió acabar con los problemas del mundo, pero la iglesia es el bálsamo para las naciones. ¿Qué es un bálsamo? Un bálsamo es como aquello que trae alivio, ¿no? Que trae como un poquito de tranquilidad, como, que hace que la situación no sea tan difícil, que no sea tan dura, ¿no? Em, y entonces encontramos en la Biblia que Jesús habla de dar al necesitado, ¿no? Incluso Jesucristo dice que miró y tuvo compasión de que tenían hambre, que estaban lejos de las casas y entonces mandó a que se recostaran allí en el campo y que ellos, y allí multiplicó los panes y los peces, ¿no? También Jesucristo vino a dar consuelo, él vino a dar consuelo. Fue tal el consuelo que dio que le dijo al hombre que estaba en la cruz, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, le dio consuelo, o sea, vamos a morir, pero hay una consolación. Vino también a traer libertad. Y por ejemplo, en el caso de María Magdalena, le expulsó, dice la Biblia que le expulsó 7 demonios, es decir, que fue transformada, fue libre de espíritus inmundos. Y también dice que vino a traer la paz, ¿no? Sin embargo, él nos enseña que no vino a traer la paz que da el mundo, sino la paz que es de una manera particular de parte de él. Entonces, la iglesia actúa como un bálsamo, como un alivio para las naciones. Nosotros debemos ir al mundo para aliviar. Si bien es cierto, cuando nosotros leemos Juan capítulo número 1 y dice, aquel verbo o aquella palabra vino al mundo y en él estaba la luz, ¿qué está diciendo del mundo? Dice, y él era la luz del mundo. ¿Qué está diciendo del mundo? ¿Cómo está el mundo? En tinieblas. Está en tinieblas, de tal manera que entonces nosotros como iglesia somos la luz del mundo, somos aquellos que vamos e iluminamos y cuando hay luz, pues es un alivio, ¿no? Es un alivio porque podemos participar de las cosas que están sucediendo porque podemos ver, podemos observar. Así que cuando Él nos manda a hacer la luz, debemos tener en cuenta que nosotros tenemos un impacto en el mundo. Usted y yo impactamos el mundo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que hacemos? Pues, ¿debe la iglesia ignorar estos problemas? ¿Debemos ignorar los problemas? ¿Sí o no? Escriban allí en el chat, ¿sí o no?
Rápido, ¿sí o no? ¿Debemos ignorar estos problemas? ¿Nos hacemos a un lado, volteamos la cara? ¿Qué hacemos? Por favor, opinen en el chat y yo voy leyendo. Dice Héctor, no. Xiomara dice que no. Miguel dice que no. Carolina Balbuena dice que no. Paola Arjuela dice que no. La pastora Emma Paola dice que no. Ángela dice que no. Sebastián Córdoba dice que no. Alexander Naranjo no. Daniel Cepeda no. Hugo Calderón no. Gerson dice no porque también tenemos problemas. Isabelita también dice que no. Patricia Díaz dice no. No, me imagino que no, debemos enfrentar. Diana Cristina dice no. Sandra dice no. Estamos llamados a ser la sal de la tierra. Bien, claro que sí. Olga Cardona dice no. Pastor Wilson dice no. Pastor Arelis dice no. Marian Garita dice no, porque por medio de ellos daremos a conocer al Señor. Juan David dice que no. Listo, perfecto. Creo que estamos unánimes en la respuesta. Aparecen acá otras tres cosas que dice Carolina Balbuena. Debemos tener un corazón de carne, un corazón sensible. Dice Juan David, hay que predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo sin temor al que dirán. Bueno, vamos a ver si lo que dice Juan se ajusta a lo que vamos a ver durante esta porción de tiempo. Entonces dice la pregunta, ¿debe la iglesia ignorar estos problemas? No, pero, entonces, pero bueno, vamos a darle la oportunidad. Alex, ¿podrías colaborarme leyendo el texto que aparece en pantalla, por favor? Dice, no, pero después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuantos querían. Y cuando se hubiese saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Gracias, Alex. Muy amable. Bien, entonces quisiera preguntarle a Isabelita, por favor, cuéntanos, ¿ellos vieron señales de parte del Señor Jesucristo, de acuerdo a este versículo que leímos? Sí, pastor. Bien, Decía que entonces, veían las señales que hacían que hacían los enfermos. ¿qué hacían los enfermos? O sea, ¿qué hacía con los enfermos, Isabelita? Los sanaba. Los sanaba, ok, muy bien. Y luego cuando vio que eran muchos y que no tenían que comer, ¿qué hizo? También multiplicó los panes y le dio pues para que la multitud se saciara y los peces. ¿Y comieron hasta qué momento? Hasta que ya todos, hasta que sobró, ya todos estaban saciados, se les había quitado el hambre, pues hasta que sobró. Hasta que sobró, ¿no? O sea, que él sigue siendo el Dios que da hasta que sobra y abunda. Bueno, muy bien. Esto nos enseña, Isabelita, que sí debemos seguir el ejemplo de Jesús, es decir, que debemos prestar atención a estas necesidades. Sí, pastor, claro que sí. Claro que sí. Nosotros no podemos, la iglesia no puede ser indolente, la iglesia debe estar a mirar estas necesidades. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Pues porque le pregunto a Paola Orjuela. Pao, en grupos de estudio donde tú has tenido la oportunidad de compartir la palabra, ¿has visto que las demás personas tienen necesidades? Es decir, tienen carencias emocionales o tienen enfermedad o alguna cosa de estas. De pronto con los que es más sana, sí. De resto, pues, pero sí se puede. Pues como ya, digamos que fraterniza con algunas personas, sí. Ok, y dentro de las personas que tú has conocido que van a la iglesia, ¿conoces que tienen alguna otra necesidad? Visible no, o sea, uno tiene que conocer más a la persona para pues saber exactamente pues si tiene algún tipo de necesidad.
Bien, perfecto, Pau. Bien, le pregunto a Dailis. Adelante, Dailis. ¿Tú ves que las personas llegan a la iglesia con algún tipo de estas necesidades, con este tipo de necesidades? Sí, Por ejemplo, ¿cuáles? ¿Cuáles has visto allí cercanas? ¿Cuáles has palpado allí en las personas de la iglesia? ¿cuáles han visto? Pues necesidad. Las necesidades, Sí, más ¿cuáles? que todo la economía, falta de empleo. La economía o carencia de empleo. Listo, muy bien. Gracias, Dairis. Muy bien. Pastora Paola, cuéntame qué necesidades has visto de este tipo de las que hemos hablado en la congregación allá de Montería, por favor. Bueno, buenas noches. Muchas personas de pronto con pocos recursos, eh, a veces hasta pues para comer. Hay mucha pobreza también en algunos grupos de estudio donde yo voy, pues ¿qué hago? Entonces creo que más que todo es como la falta de recursos para la alimentación. Perfecto. Bien. Fíjense que entonces nosotros llegamos y tenemos llegamos a los grupos de estudio o en la misma congregación y tenemos una congregación donde hay necesidades, donde hay carencias. Por ejemplo, yo estaba en grupos de estudio en donde nadie tiene problemas económicos, todos son empresarios, tienen una muy buena posición económica, pero tienen problemas emocionales, tienen problemas en cuanto a la concepción de ellos mismos, es decir, su autocomprensión es muy pobre, entonces creen que son menos que los demás, a pesar de que tienen un buen estatus económico, bueno, en fin, o su hogar está quebrado, o su relación con sus hijos está quebrado, con los padres, etcétera. Entonces, nosotros debemos atender esto, así como Jesús atendió las necesidades de las personas. Pero vamos a seguir leyendo. Dice entonces, versículo número 15, estamos en Juan, leyendo Juan, capítulo número 6, y en el versículo 15, ¿qué dice? Por favor, alguien que habilite el micrófono y me ayude a leer. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse del monte él solo. Imagínense, ¿qué querían hacerlo, Héctor? ¿Qué querían hacer a Jesús? ¿Puede poner el versículo otra vez, profe? Claro que sí. ¿Qué Dice, dice? pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Cuál fue la Muy pregunta? bien. Eso es, ¿qué querían hacerlo? Hacerlo rey. ¿Y por qué se retira? Luego él no vino a ser rey. Sí, pero no de la manera que el mundo piensa. No de la manera que el mundo piensa. Muy bien, Héctor. ¿Y cómo piensa el mundo? ¿Cómo lo querían hacer rey? Coronarlo, o sea, hacerle a los ojos del mundo un rey, como conocemos a un rey. O sea, con O sea, corona de oro, sí, o sea, algo. Señor, ¿un poderoso más? claro, claro. Bien. Ok. Gerson. Gracias, Héctor. Pastor, pues como el reino de Jesús, o sea, de Dios, no es de esta tierra, sino es un reino espiritual. Él todavía no, él venía a cumplir a otro propósito, a morir por el Padre, o sea, en obediencia al Padre, Muy bien, Gerson, muy bien. Claro, para él salvar a la no vino a humanidad. ser ese tipo de rey, él vino con otro plan. Muy bien. Pastor Wilson, adelante. No, no, básicamente es eso, que el reinado de él no era de este mundo, entonces por eso él no quería nada de este mundo. Bien, muy bien. Sandra. Es que él no vino a que le sirvan, sino él a servir. Perfecto. Muy bien, Sandra. Entonces, fíjense cómo Jesús, a pesar de que les da de comer, a pesar de que les sana las enfermedades, él no se deja postular como rey. Él no quiere ser rey de este mundo. Entonces, ¿qué es lo que quiere Jesús? Pues en este mismo capítulo, en Juan capítulo 6,
versículo 25, fíjense lo que dice. Olga, ahora sí, por favor, colabórame leyendo. Sí, señor. Ay, regálame un momentico. Tranquila. ¿Cuál es el versículo? ¿El texto? Capítulo 6, versículo 25, pero lo tienes en pantalla. Ah, es que en el teléfono veo chiquitín. Entonces Ah, eso. bueno, dale, dale. Juan 6, 25. Sí, señora, por favor. Bien, dice. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Hasta dónde? Perdón. Hasta el 27. Hasta el 17. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Perfecto. Entonces fíjense que ellos le llaman, gracias Olga, ellos le llaman rabí y le dicen, y Jesús les contesta, ustedes me buscan, ¿cierto? Usted me buscáis, pero ustedes me buscan no porque habéis visto las señales, es decir, él les está diciendo, ustedes no han visto las señales, sino que ustedes me buscan porque comieron el pan y se saciaron. Ellos están buscando las mismas cosas que buscamos en este mundo. ¿Por qué la gente vota por los políticos? Porque están buscando eh, un beneficio físico, un beneficio natural, pero no están buscando otra cosa sino lo mismo que todos ofrecen. Y de la misma manera muchas personas buscan a Jesús con esa intención. Entonces dice Jesús, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Diana Cristina, ¿quién es ese Hijo del Hombre? Jesús, Jesús. ¿Y por qué Él es tan especial según ese texto? según el texto, déjame masticarlo. Ok, según el Bueno, voy a versículo leer. 27. ¿El ¿Por versículo cuál, qué perdón? 27? ¿Por qué Él es tan especial? Porque Él es el que da la vida, Él es el que da esa vida eterna y es la que permanece. No es como las cosas de este mundo que todo se acaba, que es, Él es el que da la vida eterna que permanece. Vida eterna, perdón, a vida eterna permanece. Esa comida que a vida eterna permanece. Entonces, una pregunta, Diana Cristina. ¿Y quién respalda a Jesús, a ese Hijo del Hombre? ¿Quién lo respalda? el Padre, Dios el Padre, porque es el que Él señaló. Muy bien, a él lo señaló el Padre. Muy bien. Ujú. Entonces, fíjense que hay un mandato en esta porción. ¿Cuál es el mandato que está en esa porción? ¿Quién lo indica? ¿Cuál es el mandato que está en esa porción, en el versículo 27? A ver, William o Luz, mientras busquen cuál es el mandato que hay en el versículo 27, por favor. Mientras tanto, le doy la palabra a Gerson. Gerson, El mandato que él dice es que no trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece, que les da vida eterna. A la comida que muy dará el bien, Hijo del Gerson. Hombre. Muy bien, Gerson, muy bien. Bueno, William y Luz, ¿tienen algo más que añadir? O perfecto, ¿están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Pues el mandato ahí que debemos es trabajar por la comunidad que había eterna permanece. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el mandato? Escríbalo usted en sus apuntes, por favor, si está tomando apuntes. Trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Todos trabajamos para comer. El resto es vanidad, ¿sí? Pero básicamente, ¿qué necesitamos? Comer. Por eso trabajamos, para comer. Pero Jesús está diciendo, miren, no busquen lo de este mundo. Trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Trabajen por esa comida. No dejen de trabajar por esa comida. Entonces,
Aquí ya estamos llegando al final de la comprensión del tema de hoy y ya pronto nos vamos a ir al taller. Fíjense entonces ahora en lo siguiente. Por favor, colabórenme leyendo acá en pantalla. Alguien que habilite el micrófono, ojalá alguien que no haya participado y lea, por favor. Yo. ¿Quién es yo? ¿Isabela? No, Daniela. Hola Dani, Dios te guarde, bienvenida. Por favor, lee el título que está en rojo, Daniela. Ok, de lo que tengo te doy. Perfecto. Daniela, ¿qué tienes tú que me puedas dar? Sin que cielo te sople. Digamos, un versículo de la Biblia. ¿Me podrías regalar un versículo de la Biblia? Gracias, mi querida Daniela. ¿Qué más me podrías regalar que tú tengas? Que tú tengas, que tú poseas. Por ejemplo, yo te podría regalar en este momento, hoy traje una cubeta de huevos a la casa, podría regalarte 2 huevos. ¿Unas ¿Tú qué podrías regalar? galletas? Bueno, rico. ¿Tienes galletas? Sí, señor. Perfecto. De lo que uno tiene, de eso da. Muy bien. Le voy a dar la palabra a Sandra, pero Daniela, no te me desconectes, que te voy a pedir el favor que me sigas ayudando a leer, ¿vale? Sí, señor. Gracias. Sandra. Sandra. ¿Qué ibas a decir, Sandra? Bueno, nada. Ok, listo. Entonces, Daniela, ¿cuál es la pregunta que hay ahí? Daniela. Bueno, mientras vuelve Daniela, alguien que me colabore leyendo la pregunta que tenemos allí. ¿Qué tenemos para dar? Tenemos para dar. Gracias, Pastor Clímaco. ¿Qué tenemos para dar? Pastor Clímaco, su merced, ¿qué tiene para dar? Tengo para dar todo lo que el Señor me ha dado. Todo lo que he recibido. Bueno, bien. Y Mari, ¿qué tienes para dar? A ¿Una Michi. sonrisa? Señora, ¿Una sonrisa? una sonrisa, bueno, está bien, una sonrisa. Bien, Mari, ayúdame por favor a leer Juan capítulo 6, versículo 28 al 35 y yo te voy a ir pausando. Ok. Vamos a prestar atención en lo que ocurre en este texto. Mientras Mariluz lo está buscando, le voy a dar la palabra a Patricia. Patricia, cuéntanos. Yo tengo para dar mi amistad sincera. Súper, muy bien. Patricia, una amistad siempre será sincera, así que gracias. Muchas gracias. Bien, Pati. Bueno, muy bien. Mari, entonces, por favor, Juan capítulo 6, versículo 28 en adelante. Yo te voy a ir allí pausando. Todos vamos a buscar Juan capítulo 6, versículo 28 en adelante, por favor. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron Entonces, entonces, ¿cuál es la obra de Dios? que creamos en el que ha enviado. Que creamos en el que Él ha enviado. Bien, quiere decir que si nosotros levanten la mano o hagan pulgar arriba, ¿quién quiere dedicarse a la obra de Dios? ¿Ah? ¿Quién quiere dedicarse a la obra de Dios? ¿Cierto? Bueno, pues según este versículo, nos dedicaríamos a la obra de Dios ¿cómo? Creyendo. Creyendo en el que Él envió. No en nadie más, sino en el que Él envió. Entonces, muy bien.
Continuemos leyendo, Mari, por favor. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Fíjense, Mari, Jesús ya había hecho obras en este lugar, en este capítulo. Sí, Claro que sí, las leímos hace un momento. Había sanado a los enfermos. ¿Y qué más había hecho? había dado de comer a los hambrientos. Claro que sí, dio de comer al hambriento. Entonces, él había hecho unas señales. Él multiplicó los panes y los peces. Ahora sigamos leyendo, por favor. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Pan Jesús del les dijo, cielo les dio a comer. ¿Qué hizo Moisés? les dio a comer pan del cielo. Les dio a comer pan del cielo. Perfecto. Entonces ahora Jesús va a hacer una aclaración. ¿Qué sigue? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Sigue, por favor. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mari, ¿cuál es el pan por el cual deberíamos trabajar? Em, por el que nunca pues tendremos hambre ¿Y cuál es ese pan? del cielo. Según, ¿cuál? Sí es del cielo, pero ¿y cuál es ese pan según lo que leíste? Jesús, Jesús. Jesús es el pan. O sea que cuando él dice, trabajad por la comida que a vida eterna permanece, ¿cuál sería esa comida, Mari? hace, ¿cuál se? No sé. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Bueno, sí, claro que sí, es el mismo Jesús. Es el mismo Jesús. Trabajemos por conocerlo a Él, trabajemos por comerlo a Él. Miren lo que dice María, ahora ayúdame por favor leyendo eh, el versículo 56. Léalo cada uno allí en su Biblia. Juan capítulo 6, versículo 56. Mari, ¿qué dice, por favor? El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Versículo 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Imagínense, Jesús está diciendo que lo comamos a Él. Él es la comida que a vida eterna permanece. Comer a Jesús, comer su carne y beber su sangre. Es lo que debemos buscar en la Biblia, ¿qué? Hallar a Jesús para poder tener esa vida eterna. Gracias, Mari. Sandra, ¿qué quieres indicarnos? Sandra, es que te veo la mano levantada. Pastor, no, es que lo que pasa es que esta señal está pero terrible hoy día, disculpe usted, pastor. Disculpe, Tranquila, por favor. hombre. Tranquila, no, Listo, gracias. vos no te afanes. No, yo descanso en el Padre, pero Muy bien, siempre muy fue la bien. vergüenza. Muy bien, gracias, Sandra. Entonces miren lo que dice ahora el versículo 63. Leámoslo todos allí en nuestras casas. Léalo en voz alta. Mire lo que dice el versículo 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso es lo que debemos buscar en cada grupo de estudio, enseñar y dar a conocer. Así que ahora, para culminar esto, vamos a ver lo que hicieron los discípulos. Así que les voy a pedir el favor que busquemos Hechos capítulo número 3. Libro de los Hechos capítulo número 3. Y le voy a pedir el favor a Daniela. ¿Ya estás acá, Daniela? Sí, señor. Listo, perfecto. ¿Tienes Hechos capítulo 3? Ya lo voy a buscar, pastor. Por favor.
Hechos capítulo 3. Sí, señor. A la velocidad del rayo, por Hechos favor. capítulo 3, ma. ¿Qué versículo? Pregunté qué versículo. ¿Qué versículo? Dile que vamos a leer todo el capítulo, por favor. Todo el capítulo, ma. Ya, acá está. Míralo. No sé. Muchas gracias, señora Cielo. Muy gentil. Curación de un cojo. 13. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Listo, Daniela, ¿a quién colocaban a la entrada del templo? A Pedro, No, a un cojo, a un cojo, ¿cierto? ¿Y qué pedía él a la entrada del templo? una limosna. Limosna. ¿Qué es limosna, Daniela? Se nos fue Daniela. Bueno, alguien que me colabore mientras vuelve Daniela. Brian. Sí, padre. Ah, no, Brian, espera. Ah, no, sí, dale. Ya los demás han participado, está bien. Brian. ¿Qué es la limosna? La pregunta es, ¿qué es limosna? Plata. Es que Plata. se dañó la señal, pastor. Tranquila, Dani, vamos a seguir. Listo. Entonces había un hombre cojo a la entrada del templo que pedía plata. Versículo 3 en adelante, Daniela, ¿qué dice? Otra vez se fue. Brian, por favor. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraban fijamente y Pedro le dijo, míranos. Hasta ahí. Este hombre los vio y ¿qué les pidió, Brian? Dinero. Dinero. ¿Y Dinero. Pedro qué le dijo? Pedro le dijo, míranos. O sea, Si tú fueras el cojo, ¿cómo los mirarías? ¿Qué esperarías? pues yo detallaría, ¿no? Si uno detallaría el tipo de ropa que lleva o algo así, ¿no? O, sí, sí, siempre se fija uno más bien es como en la apariencia, ¿sí? Listo. ¿Y qué esperarías que te dieran? Pues el dinero que si yo estuviera pidiendo el dinero, pues el dinero. Muy bien. Versículo 5. El 5. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos, llenos de Imagínense, asombro, llenos de asombro y qué. llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón. Imagínense que entonces ellos se asombraron, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Se escandalizó la gente, Brian? ¿O se quedaron tranquilos? No, llenos de asombro, llenos de asombro. Llenos de asombro, ¿no? Porque se sanó, Dios mío, se sanó, Pedro no fue indiferente a ese dolor. Sin embargo, si después seguimos leyendo el texto, nos vamos a dar cuenta que aunque Dios utilizó a Pedro y a Juan para sanar a este cojo, ese no era el propósito del milagro. ¿Cuál era el propósito del milagro? Leamos, por favor, eh,
Versículo 17, le voy a pedir el favor a Xiomara que me ayudes leyendo, por favor. Versículo 17 en adelante. Gracias, Brian. Buenas noches para todos. Buenas noches, pastor. Dice Hola, así, Xiomara. mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Sigue, por ¿Continúo? favor. Ok. Sí, sí. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertidos, para que seáis borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los Xiomara, hasta padres. ahí. Gracias. Entonces, Xiomara, una pregunta. ¿El objeto de que Dios hubiese sanado a ese cojo era que fuera sanado o había algo más detrás? Había algo más ¿Y qué es eso más, detrás, Xiomara? como enseñarnos que había un propósito para poder como creer o ver por las señales que él hacía anteriormente también. Muy bien. ¿Qué significa una señal? ¿Cuál es la función de una señal? Poder, poder ver algo que hace otra persona. Muy bien. Creo que es una señal. O ver algo que no es tan claro, ¿no? Ujú. Por ejemplo, en especial cuando uno conduce de noche, uno ve las señales que le indican curva, túnel, hay ¿cómo se llama? Un Un aviso, desnivel en la como carretera, aviso. avisos, entonces va avisando. Pero lo importante no es la señal, sino la carretera. Estas señales que Dios da es para que nosotros pongamos la mirada en Él, pero para que comprendamos quién es Él. Y fíjense que aunque el Señor sanó a este cojo, Dios está mostrando que lo que le importa que es que se salve la gente, que se salve la gente, que se arrepientan, que se acerquen al Padre. Eso es lo que nos debe acercar. Hemos comenzado esta sesión. Bueno, antes de dar esa conclusión, Gerson, ¿qué quieres indicar? Pues acá, pastor, acá en el versículo 20 dice, por eso vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse para que Él les borre sus pecados. Quizá entonces el Señor les mande tiempos de alivio, enviándoles a Jesús, a quienes desde el principio había escogido como Mesías para ustedes. O sea, pues ahí lo que entiendo es que Jesús buscaba era que nosotros nos arrepintiéramos de los pecados y pudiéramos ser salvos o sanos. Así es, Gerson. Entonces lo que el Señor está buscando, ¿qué es? Que nosotros nos arrepintamos. Dios utiliza todas estas señales y el favor que nosotros podamos hacer hacia las personas simplemente es una señal, pero no es el objeto. Escuchen bien, el objeto no es ese. Dios nos ha dado el poder para expulsar demonios, pero el objeto de Dios no es que nosotros nos volvamos, eh, ¿cómo es que dicen en Medellín, Pastor Arelis? Los que se paran allá a hablar varias cosas, que nos volvamos, ¿qué? ¿Mentiras? Palabreros, palabreros. Palabreros, rezanderos, que si le tengo la cura para que... No, Dios no nos mandó a eso, que a volvernos allá los exorcistas ambulantes, que no la pasa. No, el objeto del Señor, ¿qué es? Que nosotros seamos la luz. Y la luz del mundo es predicar el Evangelio. Así que, aunque nosotros no debemos voltear la mirada ante las necesidades de las personas, es decir, en nuestros grupos de estudio, en los lugares donde hemos ido a predicar, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en la casa, nuestra misma familia, la palabra tiene el poder de sanar sus heridas físicas, en el alma, pero el objeto de la palabra de Dios es
dar vida al Espíritu, que su Espíritu tenga una comunión con el Padre. Entonces, con esto estamos colocando un equilibrio. Ni nos olvidamos de las carencias de las personas. O sea, no podemos ir a llegar a una persona pobre y decirle, no, tranquila, lo que Dios quiere es que usted se salve, y yo teniendo en la casa una cubeta de huevos y no soy capaz de llevarle por lo menos 4 para que tenga algo que fritar y comer o cocinar y comer esa noche. No, yo tengo que tener mi corazón noble para poder ayudar al otro. Empatía. Empatía, gracias, Héctor, sí, señor. Yo no puedo ignorar el dolor del otro. Si mi hermano está enfermo y le doy una pierna, pues yo no le puedo llegar a, es que usted no cree en el Señor. No, pues puede que le falte fe, puede que sí, pero mi lugar no es llegarlo a recriminar su falta de fe. Mi lugar es tener la palabra que ayude su fe. Y necesitamos llevar la vida al Espíritu. No hemos terminado, no hemos llegado al corazón del tema, porque hay una palabra importante para aprender hoy. La vamos a ver en griego al finalizar de la sesión. Por lo pronto, vamos a tener 20 minutos para trabajar en un texto. Les voy a indicar cuál es el texto para que por favor lo apunten. El texto es Santiago, capítulo 2, versículo 1 al 13. ¿Qué vamos a hacer? Santiago, capítulo 2, versículo 1 al 13. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes se van a ir a los grupos, en los grupos van a trabajar y entre todos van a extraer la enseñanza y la van a consolidar en una frase. La frase puede ser de 5 renglones o, sí, de 5 renglones máximo. Debe ser la frase. Recuerden, Santiago capítulo 2, versículo 1 y 13. Entre todos van a extraer la enseñanza y la van a consolidar en una frase. ¿Qué van a mirar en esa porción? ¿Qué es lo que nos enseña la porción? Y la enseñanza debe apuntar a la necesidad, ahí hablará, hay una necesidad puntual de las personas, una necesidad natural, pero también va a hablar de una necesidad espiritual. Así que la idea es que puedan extraer, por favor, no vayan a acudir a otros versículos, ocúpense de ese solo texto. Es suficiente el tiempo para solamente ese texto. ¿Qué me quiere enseñar? Es decir, si yo estoy en un grupo de estudio, ¿cuál es el aliento que le da el Señor y a quiénes está dirigiéndose en ese texto para darles aliento en esta vida? Y la segunda cosa que debo identificar es cuál es la palabra que es para vida eterna que se encuentra en ese texto. ¿Sí soy claro con ello? Es decir, un texto me puede enseñar, porque cuando tuve hambre no me diste de comer. Ah, entonces el Señor me está enseñando que cuando yo vea a alguien hambriento y si yo tengo para darle, pues les doy de comer. Pero también me está enseñando que esa persona debe comer el pan de vida, lo aprendimos hoy. Entonces yo le doy la palabra para que conozca a Dios y tenga la vida eterna. De manera que estoy atendiendo estoy dando la enseñanza física y la enseñanza espiritual. ¿Es claro el ejemplo? Tomen asiento, aquí hay un buen lugar, y le dicen al pobre, ustedes queden separados allí, o siéntense en el suelo. Si actúan así, se hacen jueces de los demás y jueces injustos. ¿Acaso hacer eso no es discriminar? Escuchen, mis estimados hermanos. Dios eligió a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe. Ellos recibirán de herencia el reino que Dios prometió a los que lo aman. Pero ustedes no han mostrado respeto por el pobre. Eso es absurdo. ¿Acaso no son los ricos los que los explotan a ustedes? ¿No son ellos mismos los que los arrastran a los tribunales? ¿No son ellos quienes han hablado mal del buen nombre de Cristo, el Señor de ustedes? Lo que ustedes deberían hacer es cumplir la ley que rige sobre todas las demás, tal como está en la Escritura. Ama a tus semejantes como te amas a ti mismo. Pero si ustedes discriminan a los demás, están pecando y son culpables de violar esa ley. Pues si ustedes cumplen toda la ley de Dios, pero la desobedecen en un solo punto, son culpables de desobedecer toda la ley. Puesto que Dios dijo, no cometerás adulterio, y también dijo, no mates.
Si no cometen adulterio, pero matan a alguien, ustedes son culpables de violar la ley. La ley de la libertad será la que los juzgue a ustedes. Tengan eso en cuenta en todo lo que digan y hagan. Dios juzgará sin compasión a los que no han tenido compasión de los demás. La compasión triunfa sobre el juicio. Perfecto. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias. Cuéntanos, de paso, no, ya vi que quien estaba en tu grupo levantó la mano. Entonces, muchas gracias, Pau. Muy gentil. Bien, voy a comenzar acá en orden. Entonces, Daniel, adelante. Por favor, vamos a leer la frase en la cual concluyeron la enseñanza y de ello nos vamos. Es necesario identificar que la porción que se leyó fue Santiago capítulo 2, versículo 1 al 13. Esta porción está dividida en dos partes. La primera parte, que es del versículo 1 al versículo 7, en donde Santiago comienza diciendo que en la fe que nos ha dado el Señor Jesucristo no debe haber acepción de personas. Ese es el mandato que Él nos da. No debemos hacer acepción de personas. Y luego Él habla acerca de un momento en el cual se le da privilegio a los ricos sobre los pobres. Y la segunda parte habla acerca del mandato de la ley de Cristo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si hacemos eso, bien hacemos. Entonces, para que tengamos claros, todos los que estamos participando de esta enseñanza, que esas son las dos partes en las cuales se divide esta porción. Así que, Daniel, adelante, por favor. ¿Cuál es la frase con la cual ustedes concluyeron? Bueno, buenas noches a todos. Mi grupo fue con Wilson, con María y estuvo Mateo. La frase que logramos ubicar es la siguiente. El Evangelio es para todos sin excepción, amando a cada uno de ellos, llevándoles la palabra, ya que Jesús nos juzgará por lo que hagamos en la tierra. Debemos ser misericordiosos. Y sacamos dos palabras, y las palabras fueron misericordia y la segunda, acepción de personas. Perfecto, muy bien. Me parece muy chévere que hayan elegido además dos palabras claves, porque la misericordia está hablando acerca de lo que yo debo sentir hacia el otro, y esa misericordia puede ser fundada o fundamentada en cuanto a velar por su bienestar en la medida que yo pueda ayudarle, y su bienestar físico, en su bienestar de su alma, pero también la misericordia de que salga del lugar de oscuridad en el cual lo tiene el príncipe de este mundo y poder predicar el evangelio sin hacer acepción de personas, según el texto, sin importar si es rico o si es pobre. Muchas gracias, Daniel. Miguel, adelante. Buenas noches a todos. Bueno, la frase que nosotros estábamos con Patricia y con Sebastián, entonces la frase que nosotros armamos es: este texto busca la exhortación en nosotros como miembros de la iglesia. Nos llama a que en este mundo no debemos discriminar a ninguna persona bajo ninguna situación. Y esto nos lleva a la enseñanza para la vida eterna, que es la compasión, la cual nos permite amar al otro tanto como el Padre nos ama a quienes le amamos. Súper, muy bonita, muy chévere cómo está estructurada. ¿Y podrías volver a leer la primera idea, por favor? La parte de la exhortación. La que dice que sin hacer acepción de personas. Nos llama a que en este mundo no debemos discriminar a ninguna persona bajo ninguna situación. Es decir, fíjense tan chévere como quedó esa frase de que nosotros a nuestros ojos solemos discriminar, ¿no? Creo que aquí me va a adelantar algo que María Cristina, creo que lo tiene allá en la frase, pero Diana Cristina decía que uno también puede hacer acepción de personas con los ricos, es decir, uno los ve tan bien que uno no les predica porque están bien. Sí, uno dice, no, entonces también le está haciendo acepción de personas por lo que ven los ojos y no les da el evangelio. Pero es que el evangelio todos lo necesitamos, que es con lo que vamos a concluir la enseñanza de hoy. Muchas gracias, Miguel, y muy bien. William, adelante, por favor. Gerson, pues yo. La frase que dejamos es:
Quien discrimina rompe la ley, pero quien tiene compasión la ha cumplido, porque ama a su prójimo como a sí mismo. La iglesia se complementa. Quienes tienen pobreza corporal pueden brindar riqueza espiritual, y quienes son ricos en lo corporal pueden brindar su riqueza a los pobres. Genial. Esa parte estuvo bien chévere. El que hace acepción de personas rompe la ley. Está genial, está muy bien. ¿Podría repetir la segunda parte? Es que ahí se te fue el audio, por favor. Ok, entonces dice, la iglesia se complementa. Quienes tienen pobreza corporal pueden brindar riqueza espiritual, y quienes son ricos en lo corporal pueden brindar su riqueza a los pobres. Pueden brindar su riqueza a los pobres. Fíjese que este texto también podría estar hablando del pobre espiritual, ¿no? Pobre físico y pobre espiritual. Entonces es muy Digamos que importante. lo dijimos, que pues ahí hablan de los pobres y de los ricos, y estaban hablando de la discriminación, pero estaban diciendo que los pobres tienen una riqueza espiritual que puede brindar, ¿sí? Mientras que los ricos, pues más bien en esa parte son pobres. Entonces, pues los pobres podrían, estábamos hablando de qué puede brindar la iglesia, pues los pobres pueden brindar su riqueza espiritual, mientras que aquellos que tienen, eh, digamos, una facilidad monetaria, pues pueden brindar dinero, o sea, la parte corporal. Como que pues hay personas que son ricas en fe, pero puede que no tengan dinero físicamente, pero ellos pueden aportar esa parte al que tiene el dinero y el que tiene y puede enriquecer en esa parte espiritual, y al que tiene el dinero puede, el que tiene el dinero puede compartirlo con el que no lo tiene. Y como que hay una reciprocidad de parte y parte, riqueza espiritual y riqueza material. Sí, también puede haber esa asociación en la iglesia. Pablo en algún momento la menciona y dice, lo que yo he sembrado en el espíritu no puedo recoger en lo material. No pensando como los pastores de hoy en día que usurpan ese lugar, sino haciéndolo en buen ánimo. Bien, Antonio, por favor. Gracias, William, y gracias, Luz. Muchas gracias. Bueno, la frase que escogimos es que nuestra fe no nos lleve a querer hacer mejor que los demás, sino que tengamos misericordia. Y la palabra de vida eterna es la fe. Súper. Otra vez la primera parte, me confundí porque dijiste fe, se me enredó la primera Que parte. nuestra Nuevamente. fe no nos lleve a querer ser mejor que los demás, sino que tengamos misericordia. Bien, claro, a veces nuestra fe puede llevarnos a pensar que somos superiores a los demás, ¿no? Incluso eh, menospreciar a los pobres, porque yo he escuchado lugares donde, por ejemplo, dice, es que esta persona es pobre porque le falta oración, porque quién sabe qué pecado oculto tiene, porque es un castigo de Dios. Padre mío, o sea, esa velocidad para juzgar. Entonces, bien, muy bien, Antonio. Les voy a pedir un favor a los que ya hablaron, que escriban allí en el chat la conclusión que ustedes nos acabaron de leer, para que todos la tengamos allí presente, si son tan gentiles. Muchas gracias. Diana Cristina, adelante. Bueno, pues sacamos, por decirlo así, una frase y me tocó como resumirla por tiempo. Entonces, mirar siempre con amor, entre comillas, compasión, humildad, al más pobre sin sin dejar a un lado al rico. La misericordia es para todos, para no ser juzgados. Otra vez, por favor. Sí, está un poquito enredado. Bueno, mirar siempre con amor, entre paréntesis, amor y compasión al más pobre, sin dejar a un lado al rico. Y la misericordia es para todos, para no ser juzgados. Perfecto, ya. Entonces sí, debemos mirar, nosotros también tenemos un tema en nuestra cabeza de mirar con más misericordia al que tiene pocos recursos. A ese lo solemos mirar con más misericordia, este necesita más.
Ustedes no han escuchado que dicen a veces, uy, es que ese sí necesita, porque lo ven, perdón la palabra que voy a utilizar, andrajoso, porque tiene un aspecto pobre. Entonces, uy, ese sí necesita. Y en cambio ven a una persona adinerada y casi nunca se dice ese sí necesita, cuando puede que esa persona adinerada esté, bueno, esté pasando por algo emocional demasiado difícil o ignorando nosotros, que sea pobre, sea rico, bajito, flaquito, alto, gordito, todos, todos, todos tenemos inmundicia espiritual y necesitamos de Cristo quien nos limpie y nos enriquezca. Bien, muy bien. Brian y Katherine. Paz, la frase de nosotros estuvimos con Arelis y Olga, Sí. la señora Arelis y la señora Olga, y la frase quedó: nuevo rico, nuevo pobre, más gracia, menos apariencia, más misericordia para justo juicio. Muy chévere, esa frase está muy buena. Nuevamente. Nuevo rico, nuevo pobre, más gracia, menos apariencia, más misericordia para justo juicio. Perfecto, muy bien, me gusta. Me gusta esa frase, tiene ritmo, tiene picante y esos estilo como en la Biblia, ¿no? Con ritmo y esas frases se quedan muy fácil. Pues muy bien, por ejemplo, ya se me quedó nuevo rico, nuevo pobre, más gracia, menos apariencia. Menos apariencia, ¿no? La última sí no se me quedó todavía, pero mire, ya voy más de la mitad. Entonces, muy bien. Esa está para postear en el muro del Facebook. Entonces, está muy bien. Muy bien, gracias a ese grupo. Héctor. Bueno, nos tocó con la señora Anita, pero la señora Anita no pudo conectarse ni audio ni video. Y aunque según el texto se vienen muchos textos para corroborar todo, nos fuimos a lo literal. Debemos tratar a todos por igual y no fijarnos en las apariencias. Dar las riquezas espirituales, amando al prójimo como a nosotros mismos, tendremos misericordia para con los demás. Y la palabra de vida eterna, misericordia. Bien, bien, muy bien. Muy bien. Entonces, fíjense que estamos bordeando el tema y fíjense que con este texto pudimos apuntar a la necesidad que nos está mostrando el mismo texto y la necesidad espiritual, pero a Dios lo que le importa la necesidad espiritual, o sea, no, a Dios lo que le importa no, a Dios le importa principalmente y más que nada es nuestra necesidad espiritual y quiere sacarnos de ello. Isabelita, por favor. Bueno, pastor, estábamos en el grupo con la señora Sandra Benjumea, que es de Perú, y con Paola. En cuanto a la necesidad natural, identificamos que es no hacer acepción de personas. Y la necesidad espiritual es el amor. Entonces quedó la frase: para cumplir con el mandato supremo de Dios, que se basa en el amor, debemos amar a todas las personas sin discriminar o rechazar a nadie por ningún motivo, porque así mostramos la fe en nuestro Señor Jesucristo. Perfecto. Desde ese punto de vista, fíjate que está mostrando allí el texto, como ustedes lo escribieron, que Jesús tiene misericordia y Él, perdón, Él no ignora el dolor de las personas, Él no ignora la condición de las personas, pero su palabra superando esa condición lleva también a abordar la vida espiritual. Entonces, muy bien, Isabelita, por favor, vuélvela a leer. Dice, para cumplir con el mandato supremo de Dios que se basa en el amor, debemos amar a todas las personas sin discriminar o rechazar a nadie por ningún motivo, porque así mostramos la fe en nuestro Señor Jesucristo. Igual la ley es el amor, ¿no? Lo colocamos así porque la ley se resume en el amor. Fíjense que el texto aborda un problema de egoísmo, pues cuando uno se le acerca al más rico, en vez de acercársele al pobre, es porque uno está buscando un beneficio personal, así de fácil.
Y eso es porque uno está amándose. Entonces yo quiero buscar allí un beneficio personal. Fíjense que entonces nosotros, cuando dice ame a los demás como a usted mismo, lo que está diciendo es eso. Así como usted se ama y quiere lo mejor para usted, ame a los otros. Busque el bienestar de ellos, sin importar cómo se ven. Búsquelo, predíquele la palabra para que salga de la miseria espiritual. Y si le puede ayudar en su carencia física, pues bien. Pero lo primordial para Dios es sacarlos de la miseria espiritual. El pastor Clímaco. Bueno, nosotros estábamos con Neifi y Juan David y Sí. lo que pudimos concluir la frase es, todos somos elegidos para ser ricos en fe y herederos del reino. Por tal razón, no debemos pecar haciendo acepción de personas. Y vemos que la necesidad natural sería pues el vestido y el buen trato, y la necesidad espiritual, la misericordia que debemos dar. Perfecto, Mari, muchas gracias por haber acotado esa parte, la necesidad, la necesidad física, el buen vestido, el afecto y la necesidad espiritual, ¿el qué? ¿Cómo fue que dijiste la última parte, por favor? La necesidad natural, el vestido y el buen trato, y la necesidad espiritual, la misericordia. La misericordia. Fíjese que predicar la palabra es un tema de misericordia, un tema de misericordia. Entonces, ahora vamos a culminar con este ejercicio. Fíjense que una vez hicimos esta acción que deberíamos hacerla en todos los grupos de estudio, y es que no ignoremos la necesidad de las demás personas. Dice la palabra del Señor: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Jesucristo no hizo acepción de personas. Él nos amó a todos por igual. Él dio la vida por todos. Y dice el versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Fíjese lo que está diciendo Jesucristo. Mi mandamiento es que os améis unos a otros como yo os he amado. Y luego dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Pastor Clímaco, según este texto, ¿cuál es el mandamiento de Dios? Según este texto, el mandamiento de Dios es poner la vida. Poner la vida por el otro. Dios no nos está mandando a llevar solamente palabritas bonitas y hablar de la Biblia con mucha fuerza y que nos conmueva el alma, sino que lo que Jesús nos está enviando es que pongamos la vida para ir a llevar el mensaje a toda persona. Imagínense, colocar la vida, poner la vida. Eso en griego tiene la palabra themi, y significa colocar, o sea que usted la coloque allí por los demás. No solamente las palabras, sino colocar todo lo que soy. Me decía Mariluz el domingo, y es que eso requiere más compromiso. Pues claro, porque yo me puedo parar desde el púlpito y hablar harto sin importar si yo creo. Pero cuando Jesús me está pidiendo a mí que ponga mi vida, lo que Él me está pidiendo a mí es que yo no solamente hable, sino que viva, actúe a favor de los demás para que conozcan el reino de los cielos. Esta palabra de poner la vida o colocarla, en este caso no hay diferencia, en el castellano sí hay diferencia, pero en el griego no. Colocar la vida por los amigos, es decir, que nos amemos unos por otros. Fíjese lo que dice en Isaías 53:10. Le voy a pedir el favor a Olga que seas tan gentil y nos ayudes a leer. Isaías capítulo 53:10. Le pido también el favor al pastor Wilson que lea Juan capítulo 10, versículo 11. Y le pido el favor a la pastora Arelis que leas Marcos capítulo 10. Ay, se me perdió el versículo, ya te digo, Marcos capítulo 10, versículo 45. Amén.
Empiezo con Isaías 53:10. Por favor, Olga, gracias. Dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Gracias, Olga. Por favor, vuelve a leer la primera frase, la primera oración. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Mire que ahí dice sujetándole a padecimiento. ¿Y luego qué dice? Cuando haya puesto su vida en expiación por Hasta el ahí. pecado, Habiendo puesto su vida por expiación, es decir, Él puso la vida para limpiarnos, Él puso la vida para santificarnos, Él no colocó la vida con palabritas nomás, porque la Biblia dice que el reino de los cielos no consiste en palabrerías, sino en el poder. Entonces Él nos está mandando ¿qué? A no solo hablar, a poner la vida. Mis amados, ¿tienen el deseo de ir a abrir un grupo de estudio? ¿Les arde el corazón de hablarle al compañero? ¿Les arde el corazón de hablarle al vecino, al de la tienda? Hágalo, por favor. Coloque la vida por él, colóquelo. Hay una persona que le pidió que vaya y le predique y vive lejos. Coloque la vida y saque el tiempo para irle a predicar, por favor. Y fíjese, es tener misericordia, es lo que hoy hemos venido hablando todo este tema. Son las palabras de vida eterna. Nosotros podemos expulsar demonios, orar por los enfermos, llevarles pan al hambriento, llevarle bebida al sediento. Pero el Padre lo que quiere principalmente, y por lo que Cristo puso la vida, no fue por eso. Puso la vida fue para que nosotros recibiéramos la palabra de vida eterna y las personas fuesen salvas. Si Él puso la vida por eso, nosotros hemos de poner la vida también por ello. Por favor, leamos Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Pastor Wilson, ¿su merced es quién? El buen pastor. Y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Claro, y yo sé que aquí varios dirán, no, el buen pastor es Jesús. Pues por supuesto, pero si nosotros, como es el caso del pastor Wilson, hemos sido puestos en esta labor, pues imagínense el ejemplo que Él nos está dando. Él es el príncipe de los pastores, Él es el maestro. Hemos de poner la vida por las ovejas. Hemos de ir a buscarlos, tener paciencia. Cuando les ayudemos nos van a pegar, nos van a dar cabezazos, pero para eso Dios nos capacitó, para ir a pastorearlos, para tener misericordia, para observar sus necesidades y ayudarles, que salgan de esa miseria espiritual y puedan alcanzar el camino del Padre. Esa es la labor. Espiritualmente. Y ahora, Marcos capítulo 10, versículo 45, que aunque no tiene la misma palabra de colocar, sí tiene una palabra similar y tiene la misma connotación de lo que estamos hablando. Que nuestro interés de llevar la palabra es dar mi vida por el otro, servir al otro. Cuando yo le sirvo no escatimo, yo doy mi vida por el otro. Leamos por favor, Pastor Arelis, Marcos capítulo 10, versículo 45. Si su merced es tan gentil, habilita el micrófono y nos lee, por favor. Perdón. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. ¿El Hijo del Hombre vino para qué, pastora? Para servir. Para servir, es decir, para dar la vida por otros, para poner la vida por otros. Ese es nuestro mandato. Amén. ¿Qué concluimos entonces hoy? Gracias, Pastor Arelis. ¿Qué concluimos entonces hoy? Dios no ignora las necesidades de las personas. Y nosotros que estamos interesados en llevar la palabra de Dios a diferentes lugares, y digo diferentes lugares es porque no solamente desde el púlpito o desde los grupos de estudio, sino que también lo hacemos en el trabajo. Las personas, por ejemplo, que son comerciantes, mientras atienden a alguien, Dios le puede colocar allí la oportunidad para predicar. Cuando usted va en el bus, cuando está en el mercadito, cuando está en el trabajo compartiendo el almuerzo con sus compañeros, cuando está en el banco en la fila esperando a que lo atiendan, cuando va conduciendo el bus o el automóvil para llevar a algún pasajero, ahí pues tiene la oportunidad. Nosotros solamente pensamos en grupos de estudio, pero es que la palabra es yendo. Nosotros predicamos es yendo, en el diario andar, en el diario caminar. Nuestro púlpito realmente es el mundo. Desde ahí predicamos a todo el que Dios coloque en el camino.
Dios nos mandó a tener misericordia de ellos. Al habitante de la calle que nos dice una monedita, sí, dele la monedita si quiere, pero anúnciele el evangelio. Al señor que vive cerca a su casa o que duerme en la calle cerca a su casa, llévele una guapanelita, un pancito y predíquele el evangelio. Tengamos misericordia de ellos. No podemos voltear la mirada hacia sus necesidades. Y si tenemos con qué ayudarles, pues ayudémosle. Las personas que sienten en su corazón el deseo de ir a predicar el evangelio en las clínicas, vayamos, pero llevemos el evangelio, porque a la final el cuerpo y la sangre no heredarán el reino de los cielos, solamente el espíritu. Nuestro cuerpo espiritual será el que va a entrar. Así que, dicho todo esto y habiendo estudiado lo que hemos estudiado hoy, le quiero pedir el favor a, al pastor Clímaco que por favor termine en oración y damos por terminado este grupo. Muchas gracias. Padre, en esta noche te damos muchas gracias porque tú no solamente nos dijiste que nos amabas, sino que enviaste a tu Hijo y tu Hijo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no vino a ser servido siendo tu Hijo, sino que nos enseñó y puso su vida para que hoy nosotros estemos reunidos y disfrutemos de esa misma vida. Padre, ayúdanos a servirnos unos a otros. Que el evangelio que predicamos no salga solamente a través de nuestros labios, sino que el evangelio se vea en nuestras acciones, que se vea cuando extendemos la mano, cuando estamos dando, Señor. Padre, ayúdanos a ser misericordiosos, a no hacer acepción de personas, a no tratar mejor y peor a determinada persona partiendo desde nuestros gustos, pues tú no hiciste acepción de nosotros, sino que nos recibiste tal cual como somos, como nos presentamos delante tuyo. Padre, gracias por tu palabra, que es la verdad. Guíanos siempre. Abre nuestros ojos y quita toda viga que se quiere colocar para que nosotros juzguemos sin misericordia. Que las puertas de la iglesia, que las puertas, Señor, de tu templo siempre estén abiertas. Así como este cojo estaba a la puerta del templo y no podía ingresar. Pero cuando Pedro le dio lo que tenía, y lo que tenía era tu poder, tu nombre y tu verdad, de igual manera nosotros tengamos eso en nuestras vidas, que manifestemos, Señor, tu amor y tu misericordia en todo momento, en todo momento. Padre, quítanos todo aquello que está estorbando en nuestro corazón y no nos permite expresar con tal libertad la vida. Padre, que pongamos la vida, porque para eso vino el Hijo de Dios, para poner su vida a favor de sus amigos. Que nosotros pongamos la vida, Señor, por aquellas personas que están clamando conocerte. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por la vida del pastor John y por la vida de cada persona que se conectó. Ayúdanos a permanecer siempre de tu mano. Gracias. En tu nombre hemos orado. Amén. Amén. Damos las gracias a todos los que se conectaron hoy. Les pido disculpas por los 10 minutos que nos hemos pasado. Nunca pasa, pero hoy paso. Les pido disculpas por ello. Eso estuvo muy bueno. Yo me quedo hasta mañana si es posible. Gracias, pastora. Deseo que todos tengan una feliz noche y bueno. Gracias, Paz. Buenas noches, hermanos. Feliz noche.